Saludos seinselleros, bienvenidos a tu programa favorito, La Opinión del Mago Azul. Afortunadamente este podcast cada vez tiene más visitas, no voy a decir que son muchas o demasiadas, pero poco a poco pues tiene más visitas y eso pues es agradable. Bueno, hoy vamos a tomar o tratar un tema para reforzar lo acontecido en la semana acerca del tráiler de la película live action de Saint Seiya. Considero que la película ha recibido un hate desproporcionado, que eso no representa a Saint Seiya. El más recurrente es que la armadura de Pegaso está muy horrible, que va a ser un Dragon Ball Evolution 2.0, etcétera, etcétera, etcétera. He visto mucho hate. Por algunas razones o en cierta forma puedo entender ese hate, porque realmente la mayoría de las películas live action de animes realmente han sido pues prácticamente no muy buenas, la verdad. Aunque hay algunas que sí rescataría, que sí me han gustado. Pero creo que la película live action de Saint Seiya, el hate ha sido desproporcionado porque siento que no hay mucho razonamiento en ese hate. Por ejemplo, he visto que dicen, eso no es Saint Seiya. A mí lo que luego me pregunto yo más bien es, ¿qué quieren los fans de Saint Seiya? ¿Estar viendo la misma historia constantemente, que salga un nuevo proyecto y nuevamente la misma historia, pero sobre todo una calca igualita a la serie animada? Pues es muy complejo y sería muy aburrido. Imagínate, para eso mejor que cancelen cualquier proyecto de Saint Seiya y veo 10, 15, 30, 40 veces el anime, que pues sí lo he visto como unas 10 o 15 veces, yo creo. Entonces, como que no tiene mucho sentido desde ahí. Lógicamente es un nuevo proyecto que va dirigido como a un público más general. Aquí lo importante hay que entender, yo como lo veo, se vale jugar con los escenarios, siempre y cuando se conserve la esencia de nuestra amada serie, porque si no todo sería muy aburrido. Por ejemplo, Omega lo criticaron mucho. Era un proyecto que tenía ideas interesantes, no lo supieron plasmar al 100%, y es para una nueva generación un poquito más cursi, si se dan cuenta. Lógicamente tal vez Saint Seiya se estaba perdiendo en las nuevas generaciones, porque estas nuevas generaciones son un poquito más pop, por llamarles de alguna forma. Algunas personas o parte de la población son más pops. Entonces creo que Saint Seiya Omega iba dirigido a unas personas un poquito más pop. De hecho, hablo acerca de Saint Seiya Omega en uno de mis videos. Si quieres verlo, por ahí búscalo. Entonces creo que no se está entendiendo mucho. Te podría decir que incluso si lo vemos muy rigurosamente, Saint Seiya Omega se nota que le pusieron más empeño en la historia, en desarrollar a los personajes, etc. En cambio, Alma de Oro, solamente porque son los Caballeros de Oro, pues tuvo mayor éxito y un poco más de aceptación por una parte del público. Sin embargo, a Saint Seiya Omega pues le dieron con todo, y algunos Alma de Oro pues ay, ya viste Alma de Oro, la engrandecieron mucho, cuando pues prácticamente fue para vender más figuritas de las armaduras de los Caballeros Dorados, y solo porque son los Caballeros Dorados pues tiene mayor impacto. Entonces como que ha sido un poquito incongruente. Leyenda del Santuario era un buen proyecto, hubo cosas interesantes, animación muy bonita. Algunas armaduras no me gustaron, pero el problema con Leyenda del Santuario es que quisieron abarcar mucha historia en poco tiempo. También ya te hablé de eso, busca el video para los que no han visto ese video. Entonces, se han presentado algunos proyectos interesantes, diría yo. Incluso Los Canvas fue un muy buen proyecto. Ahí sí creo que casi la mayoría no estuvo, aunque también me he encontrado
a haters de los Canvas. Entonces se me hizo un poquito desmedido el hate que le están tirando a la nueva película, porque pues quieren todo igualito. Digo, yo no se puede hacer todo igualito. Vamos a poner un poquito más en contexto, vamos a razonar un poco más la situación. Imagínense que la armadura de Pegaso fuese igualita a la armadura que sale en el anime. Si tú lo ves como cineasta, productor, director, yo pensando de esta forma, creo que no sería atractiva para mucho público. Yo siento que se vería muy friki, muy friki, o demasiado friki, y creo que no animaría a mucha población en general, salvo las personas que les gusta esa metodología. Pero creo que sí, no sería atractiva si fuese tal cual la armadura. Te digo por qué, porque se ve muy fantasiosa, se ve muy irreal. Tal vez en una caricatura, en un anime, está bien, es creíble, pero si tú quieres plasmar algo más creíble, más auténtico, o que sea como menos forzado para proyectarlo, creo que está bien que hagas una armadura como que la que hicieron, una armadura creíble que parece como de samurái, entrando como ninja y sin perder rasgos de la armadura de Pegaso. Creo que eso le da agilidad a la película. En cambio, si hubiesen conservado la armadura anterior de Pegaso, creo que le hubiese quitado cierta credibilidad, porque trata de ser un poco más realista la cinta. Entonces creo que sí se hubiese perdido un poquito de eso, porque siendo sincero está un poquito más infantil la parte de la armadura de Pegaso, y más fantástica, ¿no? Y lo que se trata de hacer es que sea creíble como héroes en la vida real, un poco más apegado a la realidad y no tan no sé cómo llamarlo, no tan extremista en los looks de los personajes, etc. Entonces creo que por esa parte va bien. Creo que esto le va a dar agilidad a la película, lo va a hacer un poquito más creíble y más dinámico. Eso es lo que yo creo. Que no estaría a disgusto que hubiesen sido las armaduras originales, no hubiese estado a disgusto, hubiese estado contento, pero siento que sí sería mucho más difícil adaptar esa parte de las armaduras originales. Creo que quedó bien, no le pongo ningún pero. Sé que tienen que mover ciertas cosas, lógicamente pues llevar tal cual a live action todo lo que vimos en el anime es muy complejo. Entonces, por esa parte de la armadura de Pegaso, creo que muchos no lo están razonando. Creo que solamente es hate por el hate. Entonces creo que eso no está muy bien fundamentado, o al menos no vieron otra perspectiva. Y ahora, con respecto a la historia, vemos que aparece Cassius. En este caso sabemos que aparece Cassius porque aparentemente Nick Stahl, un personaje que aparece en el tráiler, que tiene como los lados rapados y sobresale la parte de arriba, va a interpretar a Cassius. Entonces podemos ver que sale Cassius en la película. También algo que pudo espantar a algunos fans, y eso también lo entiendo un poquito, es que de acuerdo a lo que estamos viendo, lo que estaría pasando en la historia es que aparecería Vandergraat, este personaje que apareció en Night of the Zodiac de Netflix. Podría estar apareciendo este personaje pero en versión mujer, pero ahora con superpoderes. Esa es una superstición, o es una teoría, por llamarle de otra forma. Es una teoría lo que se está formulando, que es Vandergraat, pero en este caso versión mujer y con superpoderes. Lo que quiero comentar es que no estoy tan inconforme en que puedan jugar un poco con la historia. Que puedan jugar un poco con la historia siempre y cuando no se pierda la esencia. Porque lógicamente pueden inventar historias alternas, historias diferentes, casuales, no sé, pueden inventar enemigos nuevos, historias alternativas, desarrollarlas bien.
El problema sería cuando ya pierda por completo la esencia de Saint Seiya y veamos cosas que no son, como pasó con Dragon Ball Evolution, que tal cual parecería una versión de baja calidad de Spider-Man. Entonces, creo que eso sí sería incorrecto. Al momento no podemos saber cómo es la historia. Todo lo que digamos son puras teorías. Esperaremos ver más trailers, pero pues todavía lo que hemos visto es muy poca información para tener una teoría más fundamentada. Lo que sí puede ser que sea Vandergraat, la actriz Fan Jansen que hizo de Jean Grey en X-Men, puede ser que ahora la haga de Vandergraat, o puede ser que sea una villana nueva, o incluso puede ser que sea una diosa, puede ser Eris, puede ser cualquiera de las diosas de la antigua Grecia. Entonces no lo sabemos, lo que sí vemos es que tiene poderes. Ahora, ¿por qué creo que todavía es muy temprano para criticar la película? Porque lo poco que vimos, que puede ser engañoso, yo lo sé, eso no lo sabemos hasta que veamos más información de la película. Lo poco que vimos me parece que hubo escenas de peleas bien detalladas, con buenos giros. ¿A qué me refiero con buenos giros? Que no se ve que quisieron hacer un giro fácil, sencillo, nada más para cumplir con disque la pelea. Sí me parecen giros profesionales, giros de buenas producciones de pelea. No creo que hayan sido hasta el momento, lo poco que vimos, pues giros así como muy sencillos, donde no se le haya imprimido cierto esfuerzo, cierta técnica, cierto profesionalismo. Entonces por esa parte quedo tranquilo hasta este momento. También al inicio de la película, cuando pelean aparentemente Shura y Ayoros, no se ve mal, no se ve muy acartonado, muy sencillo. Se ve un trabajo bien realizado, profesional. Entonces por esa parte creo que hasta ahí vamos bien. También los demás efectos que vemos, no te diré que son los super efectos que van a ganar el Oscar por los mejores efectos, pero se ven efectos bien realizados, bien generados. No cae como en otros live action donde prácticamente hasta a veces da risa los efectos que estás viendo, o que son muy forzados, muy poco creíbles. En esta parte creo que los efectos hasta el momento va bien. Hay unos que sí, más o menos, digo, bueno, no está tan mal, pero la mayoría que vi están pasables, están bien. Entonces, agregando esto más las peleas que he visto, con los giros te das cuenta en un giro. Por ejemplo, en una parte del trailer hay vemos que un cuate o uno de aparentemente de los soldados de Vandergraat o de quien sea los villanos da un giro como triple. Entonces eso es como muy común verlo en películas incluso como de Marvel, de lo que sería Avengers. Entonces creo que por esa parte no estoy tan inconforme. Y te digo, ni siquiera con la historia, porque sería muy aburrido ver nuevamente lo que ya conocemos, la típica historia. Puede ser una historia alternativa, pero sin que pierda la esencia. Y aquí viene lo más importante, la esencia de Saint Seiya. Aunque dije que sí pueden, o sí me gustaría que jugaran un poco con la historia, deben tener mucho cuidado con esa parte, porque ahí sí sería lo que llevaría a un hate tremendo hacia esta película. Conservar la historia, ¿qué es la historia de Saint Seiya? Los valores, la amistad entre Seiya, la forma de ser de Seiya, que es una persona, pues podríamos decir, indomable, que nunca se da por vencido, que coopera con sus amistades, que cuando tiene algo en mente no descansa hasta realizarlo, etcétera. Tiene muchos mensajes muy buenos Saint Seiya. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Saint Seiya de otros animes que también manejan este tipo de valores? Saint Seiya los maximiza. Realmente cuando tú ves Saint Seiya o vimos Saint Seiya en el anime, te los crees. Son amistades muy fuertes, son razonamientos un poquito más profundos, cosa que no hacen otros animes. O no la mayoría de los animes, porque tal vez no he visto muchos o todos los animes para decir esto, pero algunos más comerciales como Dragon Ball
no he visto que lo hagan. Naruto sí lo maneja bien, pero no sé por qué Saint Seiya tiene como un manejo diferente con respecto a la profundidad del mensaje. Y con esto no quiere decir que Naruto no sea profundo, sino que Saint Seiya va un poquito más allá, es un poquito más filosófico aún. Aunque pudiese parecer que no, sí es un poquito más filosófico. Y es lo que hace que Saint Seiya sea tan atractivo y que sus fans sean tan celosos con la historia, que por eso a veces caen en un hate, porque pues siempre estamos esperando que se trate con pincitas a nuestra amada serie. Entonces voy al siguiente punto. Ya lo había comentado en otro video, podcast, no me acuerdo, pero el otro punto es que en este caso Sony le está invirtiendo a esta película, ya que, si no mal recuerdo, quiere hacer 6 películas de esta saga, por lo que la primera tiene que salirles muy bien, tienen que empeñarse mucho para que salga de forma adecuada. Y ya les voy a exagerar, tal vez algunos van a decir no tiene nada que ver con Saint Seiya, pero creo que lo que estoy presupuestando, si lo manejan bien, podríamos ver una nueva saga como Avengers o Liga de la Justicia. Incluso Liga de la Justicia fracasó y Avengers fue todo un éxito. Y esto lo conecto con lo anterior que les había comentado. Si hubiesen puesto la armadura tal cual de Pegaso, creo que no hubiese sido tan atractiva. En cambio, con esta armadura un poquito más realista, más enfocada a un público general, creo que puede conectar, creo que puede llegar a ser un poco más realista la narración de la historia. Entonces, por esta parte creo que el cambio fue bueno en el aspecto de que lo pensaron bien. Me imagino que el productor dijo, ¿sabes qué? Creo que este cambio sí lo podemos manejar así. Y realmente la armadura tampoco es que esté tan mal, es una especie como de armadura de samurái ninja. Tal vez lo que yo sí, el único pero que le pondría es que le falta como luminosidad, un poquito de color, pero tal vez es parte de la estrategia que ellos manejaron o pensaron o idearon. Entonces creo que podría ser una saga importante. No exigiría que fuese tal cual exacta la historia, siempre y cuando, como dije, nos lleve a los valores y no se desapegue en los puntos importantes de Saint Seiya, que es cuidar a Athena, honor, valor, amistad, tenacidad, etcétera, todos los valores que nos dio Saint Seiya. De ahí sí se puede jugar sin problemas con la historia. Y entonces, pues tal vez estoy exagerando, pero podríamos estar viendo una saga como Avengers. Y pues ahora vamos con ¿por qué no todas las live action son malas? También vi muchos comentarios que decían que las historias live action de animes estaban muy feas, que todas eran muy malas. Pero creo que no es cierto. Al menos las últimas que yo he visto están pasables. Por ejemplo, apenas vi la de Full Metal y estuvo pues pasable. No era lo que yo esperaba. Esta es de Netflix. Y aquí pasó lo que yo les decía. Poner en una película todo lo que ves en un anime o adaptarlo es sumamente complicado. Desde la caracterización, los personajes, que sea creíble. Si no lo haces, realmente queda muy mal, queda como desentonado los personajes con respecto al anime. Entonces creo que por esa parte estuvo bien lo que hizo la película live action de Saint Seiya. Y podríamos decir que esa película de Full Metal, La venganza de Cicatriz, yo le pondría un 7. Está buena, pero no llega a mucho. Una película que sí me gustó mucho es la de Rounuri Kenshin o Samurai X. Son 3 películas, si no mal recuerdo, o 4. Y las 2 primeras fueron muy buenas. La tercera, que es la que no he visto, aparentemente va a ser mejor porque habla de la historia de cómo Kenshin se convirtió en Samurai X o en Batusai el destajador, y cómo se hizo esa cicatriz o esa X en el cachete o en la mejilla.
Entonces creo que va a estar muy bien. Este live action me gustó bastante. El error que sí podrían cometer en un futuro es que haya una sobreexplotación de la historia, como ha pasado actualmente en Marvel y en todas las sagas como Transformers, Star Wars, que ya son tantas películas que el cansancio mental y lo monótono empieza a aparecer y ya le empiezas a perder pues como sentido o gusto a la historia o a lo que sigue. Por ejemplo, está pasando con Marvel, cuando parecía una franquicia interminable, pues prácticamente pues ya ni conozco las últimas películas, series o no sé qué tanto han sacado, que yo la verdad me quedé hasta Endgame y si acaso vi nada más por puro gusto la de Spider-Man, No Way Home, no me acuerdo cuál es la última que donde salieron los 3 Spider-Man. Entonces ya hasta eso está perdiendo como emoción. Pasa igual con Guerra de las Galaxias, son tantas películas que dices, hoy tengo otras cosas que hacer más importantes y ya no están tan buenas como antes, o ya es un refrito, ya no hay una historia interesante y ya pierdes o la comunidad empieza a perder interés. Entonces sería como el error que podrían cometer en esta historia y sobreexplotar la historia. Pues esperemos que sean 6 películas. Yo sí espero que sean 6 películas. Todavía no tiraría mucho hate como lo están haciendo algunos, hasta no ver la película y ver un poquito más del trailer. Por el momento creo que todo el hate que está recibiendo pues es un poquito desmesurado, aunque por una parte entiendo. Y por último, el último tema es que también yo creo que también, o es extraño que muchos fans que tienen su perfil o su foto de Goku le tiran mucho hate a la película. Yo le llamaría que los Goku Livers le están tirando también mucho hate a la película. No sé si porque ellos todavía tienen esa mala experiencia de Dragon Ball Evolution, o porque simplemente siempre ha habido rivalidad entre Dragon Ball con otros animes, porque pues también a Dragon Ball se le considera como un anime no muy bien estructurado o un poco superficial a diferencia de otros animes. Siempre ha habido como esa competitividad o esa pequeña rivalidad entre animes. Pero bueno, eso es curioso que he visto muchos perfiles con la imagen de Goku echándole mucho hate a la película. Por eso en una encuesta que hice preguntaba si ustedes creían que algunos Goku Livers le estaban echando hate sin razón a la película solamente por echarle hate. Bueno, en este caso pues es lo que te quería compartir. Estaré como al pendiente de qué más información sale al respecto de la película. Hasta aquí llega este podcast. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.